Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario inaugural del curso 2021-2022 de la Academia Sevillana del Notariado. En primer lugar, pues quiero darle las gracias al presidente de la Academia, Francisco Aranguren, por haberme permitido estar hoy aquí moderando esta sesión en la que vamos a tratar sobre el matrimonio forzoso como posible encubridor de un delito de trata. Como sabéis la mayoría de vosotros que sois notarios, pues a partir del día 30 de abril de este año entró en vigor la reforma de la Ley de Registro Civil que nos confería competencias en materia de tramitación del expediente previo matrimonial. La finalidad de este expediente pues, es obviamente comprobar que los contrayentes cumplen los requisitos de capacidad necesarios y que el consentimiento que se presta o que se va a prestar es libre y voluntario. Nos hemos centrado siempre en todo lo que hemos hablado en los matrimonios de conveniencia, es decir, aquellos matrimonios en los que se simula el consentimiento, es decir, matrimonios fraudulentos, porque la finalidad no es propiamente contra el matrimonio, sino celebrar, o sea, conseguir los beneficios en materia de extranjería, como puesta nacionalidad o residencia. Pero como hoy vamos a ver y nos van a explicar nuestras ponentes, existen también otros tipos de matrimonios en los que no hay un consentimiento libre y voluntario, como puede ser el matrimonio forzoso, y cuya finalidad pues, puede ser cometer un delito de trata. Entonces, antes de darle paso a nuestros ponentes y presentároslas, os voy a explicar un poco el funcionamiento. Los micrófonos están silenciados para evitar ruido de fondo e interferencias. El chat va a estar abierto durante toda la exposición, con lo cual vais a poder hacer comentarios o preguntas a través del chat y luego posteriormente se contestarán al finalizar la exposición. ¿Vale? Entonces, sin más, pues vamos a presentar a nuestras ponentes. Tenemos en primer lugar a Patricia Fernández Vicens. Es abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, experta en infancia y migraciones. Actualmente ejerce la abogacía en la Fundación La Merced Migraciones, donde desarrolla varios programas especializados en atención jurídica a infancia y a personas migrantes. Asimismo, coordina la asesoría jurídica de la Asociación Coordinadora de Barrios, con varios programas de asistencia jurídica y apoyo psicosocial en Madrid y en distintos territorios de la frontera sur. Igualmente es formadora de la Fundación de la Abogacía Española en el Aula de Derechos Humanos para Detección y Defensa de Víctimas de Trata y en el Aula de Derechos Humanos de Infancia. A lo largo de su experiencia profesional ha asumido la defensa de víctimas de trata en procedimientos penales, de protección internacional, de familia y administrativos. También tenemos a Tania García Sedano, que es doctora en Derecho, magistrada suplente en la Audiencia Provincial de Madrid, profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid y ha sido consultora de la Organización Internacional del Trabajo sobre formas contemporáneas de esclavitud. Pues cuando queráis, Patricia, Tania, ¿quién va a empezar? Tania me parece, ¿no? Sí. Os doy paso y todo vuestro. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y os escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Iciar y hacer extensive a este agradecimiento al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, a la Academia Sevillana del Notariado y en este sentido subrayar el agradecimiento desde la relevancia que consideramos que tienen seminarios de esta naturaleza. En primer lugar, porque vinculan directamente con la vocación de servicio público y de garantía de los derechos de las personas más vulnerables que son inherentes a la función del notariado. Por otro lado, porque el fenómeno de la trata de seres humanos es un fenómeno muy complejo que exige una respuesta interdisciplinaria y coordinada que involucre a todos los actores de la sociedad y en ese sentido señalar a título de ejemplo nada más que según la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2021 el 54,41% de las investigaciones iniciadas en nuestro país tienen un origen reactivo, es decir, son como consecuencia de una puesta en conocimiento de la unidad encargada de la identificación de las víctimas de trata de seres humanos, que es la UCRIM. Asimismo, señalar que este seminario, por lo exiguo de su duración, bueno, no pretende más que hacer una aproximación que sensibilice y que forme mínimamente sobre esta materia. Y por último, quisiera terminar esta introducción o este agradecimiento sin hacer una mención a la Asociación Pro Derechos Humanos de España por apoyar actos como este y también, bueno, pues compromiso con la defensa de los derechos de las personas. En cuanto a los datos que existen sobre trata de seres humanos con fines de matrimonio
forzoso, los abordaremos un poquito más adelante. Sí que me gustaría señalar que sobre trata de seres humanos es difícil obtener datos certeros. Sí que según la Organización Internacional del Trabajo se estima que existen 40,3 millones de personas que podrían estar sometidos a formas contemporáneas de esclavitud, entre los que se incluye la trata de seres humanos, y que según la Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, el 96,5% de las víctimas son mujeres y niñas. Y sin más, concedo la palabra a Patricia para que nos ilustre sobre el delito de trata. Bueno, pues buenas tardes. Hago extensivo, hago míos, vamos, los agradecimientos que ha efectuado antes Tania, tanto al Ilustre Colegio del Notariado como efectivamente a la Academia Sevillana del Notariado, y señalar efectivamente que la trata de seres humanos es una grave vulneración de los derechos humanos, y así lo señalan efectivamente la jurisprudencia, tanto nacional, hay un abundante acervo jurisprudencial en materia de trata de seres humanos por parte del Tribunal Supremo, pero también en materia internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y distintas organizaciones internacionales se han pronunciado al respecto, y se incardina, por lo tanto, en una grave violación de los derechos humanos. Pero no podemos olvidar, efectivamente, que no solo es una grave violación de los derechos humanos, sino que es un delito. Se trata efectivamente del delito de trata de seres humanos, que aparece reflejado en el artículo 177 bis de nuestro Código Penal. Hay que entender a la hora de ponderar la gravedad del delito que es el segundo negocio más lucrativo del mundo, que viene a esclavizar, como ha señalado antes Tania. Se trata de una forma contemporánea de esclavitud, viene a cosificar a la víctima y la explota con distintos fines. Es por esto por lo que habitualmente se define la trata de seres humanos como la esclavitud del siglo XXI. Como he señalado antes, es el segundo negocio más lucrativo del mundo, y la persona cosificada es convertida en un objeto, y la rentabilidad deviene en que puede ser consumida en innumerables ocasiones. La trata no es prostitución, con independencia de que uno de los fines de explotación de la trata sea la explotación sexual, pero es algo completamente distinto a la prostitución. La trata no es tráfico de personas, la trata no es inmigración irregular, y, sobre todo, muy importante, la trata no afecta solo a personas extranjeras. Cuando decimos que hay una diferencia importante entre la trata de seres humanos y el tráfico de personas, aunque habitualmente, porque como veremos cómo está escrito el tipo penal en el Código Penal, pues la implicación, ¿no?, del traslado de personas es muy importante, pero estamos hablando de dos delitos completamente distintos. El tráfico de personas aparece tipificado en el artículo 318 bis y la trata de seres humanos en el 177. El tráfico de personas implica el desplazamiento de personas entre estados, es transnacional, y por el contrario, la trata de seres humanos hay un desplazamiento territorial, pero no tiene por qué ser necesariamente entre estados. Puede haber trata de seres humanos cuando una niña es captada en un centro de protección de menores de Baleares y es trasladada a un territorio de la península para ser explotada en el ámbito laboral, en el ámbito sexual o con fines de matrimonio forzoso. La transnacionalidad en el delito de trata de seres humanos desapareció efectivamente con la configuración legal que se ha trasladado a nuestro ordenamiento jurídico y que estableció la Directiva de la Unión Europea en materia de trata. En el tráfico de personas, el traspaso de fronteras se realiza siempre de manera irregular, ¿no? No se realiza por pasos fronterizos, se utiliza a lo mejor un visado fraudulento, se realiza a través de pasos fronterizos no habilitados. En cambio, en la trata de seres humanos, cuando hay un traspaso de fronteras, porque en muchas ocasiones sí que hay traspaso de fronteras, a veces se realiza de manera absolutamente regular, ¿no? Por lo tanto, hay una distinción ahí también en el tráfico y la trata. Finalmente, señalar que en el tráfico de personas, el lucro obtenido por el tráfico se obtiene por transportar y facilitar la entrada de la persona. La persona paga un precio para embarcarse efectivamente
en una embarcación precaria, en un cayuco, la persona paga un precio a lo mejor por conseguir un visado de modo irregular para ser transportado y para asegurarse la entrada. En la trata de seres humanos el lucro no deviene del traslado, la persona es trasladada, pero el lucro se obtiene de la explotación de la persona en el destino al que ha sido trasladada. Y en el tráfico de personas, la persona traficada, no olvidemos que en el tráfico de personas el bien jurídico protegido es efectivamente los derechos de la persona extranjera, no lo es la política migratoria de un Estado, sino la víctima es, por lo tanto, la persona extranjera. Y en este caso, la persona traficada, cuando llega a su destino, recupera su libertad de movimientos y su autonomía. Ha pagado un precio por un servicio de manera irregular. Por el contrario, en la trata de seres humanos, la persona queda sometida a la voluntad de la red de los tratantes. Es importante que también pues atendamos, ¿no?, ya sabemos lo que no es la trata de seres humanos, ¿no? No es prostitución, aunque hay muchas víctimas de trata de seres humanos en contextos de prostitución, pero no es lo mismo, no es tráfico de personas, no es cruce irregular de fronteras. La trata de seres humanos, en todo caso, sí que podemos decir que es un fenómeno de delincuencia organizada. No siempre el modo de producción de la trata es en una organización criminal, hay veces, pero lo que sí que es cierto es que el lucro de la trata de seres humanos acaba siempre, el beneficio económico acaba siempre contribuyendo el flujo económico de la delincuencia organizada. De ahí que los antecedentes del delito de trata, de la configuración del delito de trata en Naciones Unidas se hayan vinculado efectivamente a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Palermo, y de ahí nace el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que constituye la base jurídica sobre la que después hemos ido desarrollando el delito de trata de seres humanos. Con posterioridad, como hemos señalado, en nuestro derecho comunitario, y la trata de seres humanos constituye una de las prioridades del derecho de la Unión, se configuran el convenio del Consejo de Europa de Varsovia y la Directiva 2011/36 del Parlamento y del Consejo, ¿no? Es una directiva que compele a los Estados a regular la trata, a prohibir y penalizar la trata de seres humanos. Y esto es lo que hace el Estado español cuando incorpora en su artículo 177 bis la trata de seres humanos. Es un delito grave, está castigado en su tipo básico con una pena de 5 a 8 años de prisión, y precisamente como el delito de trata de seres humanos es un delito extremadamente complejo, que adopta muy distintas formas, que además esas formas van cambiando con el paso del tiempo, la descripción del tipo penal es muy prolija. ¿Qué es la trata de seres humanos? ¿Cómo se comete el delito de trata de seres humanos? Pues el delito de trata de seres humanos se comete mediante la captación, ¿no? Las acciones típicas del delito de trata de seres humanos sería captar a una víctima para explotarla, transportarla, trasladarla del lugar, o acogimiento, o acogerla o recibirla en un determinado lugar para poder explotarla. Si pensamos en una víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que constituyen la mayor parte de las víctimas y en todo caso las más visibles dentro de España, dentro del territorio español, pues una persona puede ser efectivamente captada en Rumanía con una promesa de un trabajo, transportada, ¿no? Hay alguien que le promete trabajar en España, es transportada después hasta España, es recibida por alguien en la estación de autobuses de Madrid y después trasladada a una casa privada, a un club de alterne, a un polígono industrial, donde es acogida y recibida por una serie de personas que van a tener control sobre la víctima, ¿no? Por lo tanto, estas serían las acciones típicas del delito de trata de seres humanos: quien capta, quien traslada, quien acoge, quien mantiene control sobre la víctima. Y estas acciones típicas se realizan
con una serie de fines, ¿no? Con unos fines de explotación. Se va a explotar a la víctima y el delito de trata de seres humanos también recoge cuáles son esos fines de explotación. Los fines de explotación serían la imposición de trabajos o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad, ¿no? La trata de seres humanos con fines de mendicidad es muy común, o al menos es muy visible en nuestras ciudades cuando vemos niños que provienen de minorías étnicas, niños de etnia rom, que son tratados y son trasladados a España y son explotados en la mendicidad en nuestras ciudades, ¿no? Pues esto que es un fenómeno que a lo mejor nos es un poquito más visible, constituye efectivamente una trata de seres humanos con fines de explotación para la mendicidad. Como he señalado antes, otro de los fines de explotación, y es el más común y el numéricamente más visible también en el territorio de España, es la explotación sexual, incluyendo la pornografía. También lo es la trata de seres humanos con fines de explotación para realizar actividades delictivas, para la extracción de órganos corporales. Creo, y si no, Tania que me corrige, que no se ha dado ningún caso en el Estado español de trata de seres humanos con fines de extracción de órganos corporales, pero sí que se han documentado estos fines de extracción dentro del territorio de la Unión, dentro de la Unión Europea, en la frontera este, en personas refugiadas que entran por Grecia y que son con la vocación, ¿no?, de llegar a territorio europeo y son captadas efectivamente por mafias, y ahí sí que se han documentado algunos casos. Y finalmente, la celebración de los matrimonios forzados, ¿no?, que es precisamente el objeto de la ponencia de hoy y digamos, la situación que le puede resultar más cercana en el ejercicio profesional a un notario en ejercicio, precisamente por lo que hemos señalado antes, por las atribuciones en la tramitación del expediente matrimonial. Cuando una persona es tratada, es captada, transportada, trasladada o acogida con estos fines de explotación, siempre se realiza, y es consustancial al delito de trata de seres humanos, forma parte del tipo penal, el que esto se haga mediante violencia o intimidación o un engaño. Hay veces que las personas son directamente compelidas a mantenerse en un determinado lugar, ¿no?, en un club de alterne, si estamos hablando en una casa particular, si estamos hablando de la explotación con fines de servidumbre, ¿no?, en el ámbito del servicio doméstico, y hay una violencia, una prohibición de salir, una intimidación. Es muy frecuente el engaño y sobre todo en la captación. En la captación es muy frecuente que la persona sea engañada y sea trasladada al lugar donde va a ser explotada bajo promesa de un trabajo, bajo promesa de unos determinados beneficios. Hay veces que las personas no son engañadas sobre el objeto del traslado, pero sí que son engañadas sobre las condiciones. Hay personas que a lo mejor son trasladadas desde Rumanía a España, ahí no hay cruce irregular de fronteras, ¿no?, es territorio de la Unión, son trasladadas a España con la finalidad de explotación sexual. Las personas saben que van a trabajar en un contexto de prostitución, pero son engañadas respecto a las condiciones. No saben efectivamente que tienen que pagar una deuda altísima para poder liberarse de ese trabajo, no saben las condiciones en que van a tener que hacer ese ejercicio de la prostitución, convierte efectivamente esa promesa en engañosa. Es muy habitual el abuso de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera. Puede ocurrir que no haya violencia, que no haya intimidación, que no haya engaño, pero sí que se abusa de la situación de superioridad. Esto lo podemos ver en el contexto del matrimonio forzoso, cuando es el padre quien impone el matrimonio forzoso respecto de su hija. No hay una violencia, no hay intimidación, no hay un engaño, pero a la víctima no tiene una alternativa distinta que la de aceptar efectivamente el matrimonio forzoso. Y desde luego, a veces, de entre los medios comisivos está la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona, ¿no?, que posee el control de la víctima. Esto es algo que nos hemos encontrado también a veces cuando
en el seno del matrimonio forzoso cuando la familia del que va a ser el marido, ¿no? Paga una cantidad a favor de la familia de la víctima, de la mujer, para que entregue a su hija en matrimonio. Ahí no hay violencia, no hay intimidación, no hay engaño, pero la entrega de ese dinero o la recepción de ese pago por parte de la familia de la víctima se incardina efectivamente dentro del delito de trata de seres humanos. Por lo tanto, como hemos señalado antes, es un delito complejo, tiene una redacción, la redacción es larga, ¿no? Es un artículo complejo porque trata de dar efectivamente respuesta a ese fenómeno, la verdad que complejísimo, del delito de trata de seres humanos. Es importante que entendamos que el delito de trata de seres humanos es un delito de tendencia y consumación anticipada. No es preciso que la explotación se haya materializado para que el delito se haya consumado. Si una persona es trasladada con fines de explotación, pero previo a su explotación es identificada por la Policía Nacional y protegida como víctima de trata, no estamos hablando de un delito en grado de tentativa, sino que estamos hablando de un delito consumado. El delito de trata de seres humanos protege bienes personalísimos. Hemos hablado de esa grave violación de los derechos humanos. Por lo tanto, hay tantos delitos de trata de seres humanos como personas víctimas. El consentimiento de la víctima, esto es importante, no tiene ninguna validez si, como hemos señalado antes, para obtenerlo se ha empleado alguno de los medios comisivos. Si la persona ha prestado su consentimiento, pero lo ha hecho bajo violencia, bajo intimidación, bajo engaño, obviamente ese consentimiento es nulo, ¿no? Si se ha hecho obteniendo el consentimiento, prevaliéndose de la ascendencia que pueda tener el tratante sobre la víctima, nos encontramos con que ese consentimiento es igualmente nulo, ¿no? Se tiene por no hecho. Lógicamente, si la víctima es menor, el consentimiento es también siempre irrelevante. Y hay que distinguir el delito de trata de seres humanos de la explotación. El delito de trata de seres humanos es un delito que consiste en la captación, transporte, traslado con fines de explotación sexual, pero si se da además, con distintos fines, entre ellos la explotación sexual, la de matrimonio forzoso, pero si además de tener un delito de trata de seres humanos se ha consumado el matrimonio forzoso, tendremos efectivamente una concurrencia, ¿no? Un concurso de delitos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues la jurisprudencia ha ido configurando cuáles son la naturaleza efectivamente de estos concursos en la materia del delito de trata de seres humanos. Como he señalado antes, y ya para terminar y para ahondar un poquito más lo que es el matrimonio forzoso que realizará ahora Tania, recordad que este delito, el artículo 177 bis, es el que está castigado con penas de 5 a 8 años, es el tipo básico, pero contempla además una serie de tipos agravados, ¿no? Por razón del sujeto pasivo, si estamos hablando de víctimas menores de edad, su especial vulnerabilidad, por enfermedad, discapacidad, si ha habido un grave peligro en la situación de trata. Y es muy importante que, pues que conozcamos que es un delito donde el sujeto activo puede ser también una persona jurídica y hay unos tipos agravados también por razón del sujeto activo cuando el tratante es una autoridad, un agente de la autoridad, un funcionario público o se realiza efectivamente en el ámbito de la pertenencia o una organización o asociación, ¿no? Por lo tanto, aunque sea una asociación de carácter transitorio, ¿no? Por lo tanto, bueno, este pequeño acercamiento a la descripción del tipo penal que espero que nos ayude a entender un poco más el reto ante el que nos encontramos. Muchas gracias. Bueno, para continuar, como señalaba Patricia, y por retomar, la trata de seres humanos es un delito antecedente de un delito que se comete con el propósito de lucrarse y de explotar a la víctima, que sería el delito fin. Y dentro de los delitos fines nos encontramos el matrimonio forzoso, que está tipificado en nuestro ordenamiento en el artículo 172 bis del Código Penal desde la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo. El matrimonio forzoso es una violación gravísima de derechos humanos, de nuevo, y
en cuanto al contexto normativo dentro del que podemos circunscribir este fenómeno, incide fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la Agenda de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030, incide directamente en el Objetivo de Desarrollo número 5, que tiene que ver con la consecución de una igualdad real, plena y efectiva entre hombres y mujeres, y con la meta 8.7, que tiene que ver con la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud a las que antes hacía referencia. Del mismo modo, en la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la denominada CEDAW, en su artículo 16, compele a los Estados a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres en todos los asuntos relacionados con la vida privada. En el mismo sentido, se pronuncia el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, habitualmente conocido como Convenio de Estambul por haber sido firmado en esta ciudad. Por otro lado, desde el contexto de la Unión Europea se han adoptado distintas recomendaciones y resoluciones. La más contundente ha sido el informe sobre una estrategia exterior de la Unión Europea contra los matrimonios precoces y forzados, porque incide en varios aspectos que considero que son claves. En primer lugar, en la configuración del matrimonio forzoso como una severa violación de derechos humanos que incide en los derechos a la educación, a la libertad y a ser libre de toda explotación. Asimismo, incide en que no es un fenómeno propio de terceros países, sino que está presente en nuestras sociedades y que la eliminación de este tipo de prácticas debe ser una prioridad de los Estados miembros de la Unión dentro de sus políticas internas y también dentro de su política exterior y de su política de cooperación al desarrollo. Por último, la última norma que hace referencia a los matrimonios forzosos es la Directiva 2011/36 de la Unión Europea, a la que antes hacía referencia Patricia en relación con la trata de seres humanos. Incido en esta norma porque frente al resto del acervo normativo que regula la trata de seres humanos se incluye el matrimonio forzoso, fundamentalmente frente a lo que hacía el protocolo de Palermo al que antes ella hacía referencia, y es que en el protocolo de Palermo el matrimonio forzoso no aparece como una de las finalidades típicas del delito de trata, y ello por la dificultad de consensuar en el contexto internacional el establecimiento de determinadas finalidades que colisionan o que chocan frontalmente con determinadas prácticas culturales. En cuanto al matrimonio forzoso, tengo que señalar que se encuentra regulado en el artículo 172 bis, como ya hacía referencia, que tiene una conducta típica que incide fundamentalmente, y no voy a detenerme en esto, pero quiero traer aquella referencia y aquella aquella referencia sí que hizo Iciar al comienzo de su exposición en cuanto al matrimonio de conveniencia, y la conducta típica del matrimonio forzoso, aunque incide en la ausencia de consentimiento, se centra en dos cuestiones. En primer lugar, la conducta típica que está encaminada o está orientada a compeler a otra persona a contraer matrimonio, y en los medios comisivos, que son la intimidación grave o la violencia, o la intimidación grave, la violencia o el engaño, para forzar a una persona a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo con el fin de contraer matrimonio en un tercer país, que suele ser el país de procedencia. Existe un subtipo cualificado cuando las víctimas sean menores de edad. En este sentido, señalar y retomar lo que señalaba Patricia en relación con el consentimiento de las víctimas de trata de seres humanos, que será irrelevante. Es menester que reiteremos que el hecho de que una víctima de trata sea menor de edad supondrá de facto la inexistencia de consentimiento, y por tanto no se exigirá la presencia de los medios típicos a los que antes ella hacía referencia. Sí que, haciendo referencia al matrimonio forzoso, tengo que hacer una breve referencia a los datos que señala la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondientes al año 2021 y que se publicó el pasado mes de septiembre, señalando que existen 2 diligencias de investigación por trata con fines de matrimonio forzoso en nuestro país.
Por otro lado, no quisiera terminar sin hacer referencia a que junto con el matrimonio forzoso existe una tendencia creciente, como así lo atestigua la propia memoria de la Fiscalía General del Estado, a la poliexplotación, es decir, a la explotación simultánea o sucesiva a través de distintas finalidades de las víctimas de trata de seres humanos. Destaco este aspecto porque este aspecto adquiere una singular relevancia y trascendencia en el caso del matrimonio forzoso, porque en el caso del matrimonio forzoso normalmente este se comete contra la voluntad de la víctima y acarrea explotación sexual, en cuanto que puede ser para el propio marido o frente a terceros, y por supuesto puede acarrear servidumbre doméstica en el ámbito familiar. En cuanto al matrimonio forzoso y el expediente matrimonial con carácter previo, quisiera subrayar qué es la detección, porque el delito de trata presenta ciertas peculiaridades o particularidades frente al resto de los delitos que pueden llevarnos a cuestionarnos o a pensar que no estamos entendiendo bien. Si cualquiera de nosotros afirmamos que somos víctimas de un delito y vamos a una comisaría, probablemente desde ese momento nadie dude de que somos víctimas de un delito y se incoen las actuaciones pertinentes. En el caso de las víctimas de trata de seres humanos, no es así. De hecho, existe un procedimiento de detección e identificación tendente a certificar que alguien es víctima de trata de seres humanos, con independencia del proceso penal. Y esto es quizá lo más sorprendente del asunto. Por eso me pregunto, y entiendo que os preguntaréis, ¿qué es la detección? Y entonces tengo que deciros que la detección es el proceso encaminado al reconocimiento de los indicios, indicadores o señales que permiten concluir que una persona puede estar sufriendo trata de seres humanos o puede estar siendo explotada. Por eso, como señalaba al comienzo de mi exposición, la trata de seres humanos es un fenómeno muy complejo que requiere una respuesta interdisciplinaria y ante la cual todos somos agentes clave. Y por eso ofrecía el dato de la memoria de la Fiscalía General del Estado. En ese sentido, en atención a las distintas finalidades del delito de trata de seres humanos, pueden erigirse en actores claves la inspección de trabajo, los sindicatos, las entidades especializadas, los profesionales de la salud y, por supuesto, el notariado. El procedimiento de detección conduce a la evaluación de la posibilidad de que una persona sea víctima de trata y, por tanto, podamos concluir que una persona es potencialmente víctima. Este hecho habrá de ponerse en conocimiento bien de las entidades especializadas para que la presten la asistencia y el apoyo necesario, bien de la UCRIF, que como antes señalaba es la entidad que tiene atribuidas estas prerrogativas o estas competencias dentro de la estructura organizacional de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o bien al Ministerio Fiscal en virtud del artículo 2. La obligación específica de denunciar a aquellos que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran conocimiento de algún hecho delictivo. En cuanto a la detección a la que ahora hará referencia Patricia para referirnos de qué manera podemos encontrar indicios, indicadores o señales que puedan llevarnos a temer que alguien es víctima de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso, adquiere singular relevancia la audiencia reservada a la que hace referencia la instrucción de 3 de junio de 2021 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre la tramitación del procedimiento de autorización de matrimonio ante notarios. Entendemos que este es el momento específico en el que se pueden detectar o se pueden apreciar la concurrencia de estos indicadores, indicios o señales. ¿Y por qué consideramos esto? Bueno, pues entendemos o llegamos a esta conclusión porque es el momento en el que el notario podrá tener un contacto directo con la
potencial víctima de trata de seres humanos, y además de tener este trato directo, tendrá la posibilidad de formularle determinadas preguntas que, conforme a lo que establece la propia instrucción, no deben responder a un cuestionario fijo. Es más, debe ser, según la instrucción, una entrevista ágil, interactiva, que vaya evolucionando en función de las respuestas que se obtengan y tendente a aclarar las contradicciones u otros rasgos que permitan incidir en el sustento o en las respuestas que se dan. Por eso consideramos que es precisamente en la audiencia reservada cuando se pueden constatar o se puede tener conocimiento de la existencia de estos indicios, indicadores o señales a las que ahora Patricia nos va a hacer referencia. Pues muchas gracias. La detección es importante, no solo porque, como ya ha señalado Tania antes, todos somos agentes, es preciso que tengamos esas gafas de la trata para poder identificar efectivamente, para poder reconocer cuándo podemos estar ante una víctima de trata de seres humanos, cuándo podemos estar ante un matrimonio forzoso, ¿no? Son dos delitos que pueden ir en concurso, que puede el matrimonio el matrimonio forzoso puede darse por sí mismo, sin incardinarse dentro del delito de trata, pero hay que tener esas gafas, esa mirada para conseguir reconocer cuáles son esos indicadores. ¿Y por qué? Bueno, por un lado, porque supone una obligación por parte de los Estados el proteger a las víctimas de trata, el identificarlas, el saber que estamos ante una persona que está sufriendo ese delito, es el denominado principio de diligencia debida, pero también porque la experiencia nos demuestra que las víctimas de trata de seres humanos no suelen autoidentificarse como víctimas de trata de seres humanos y no suelen hacerlo por muchos motivos. A veces no lo son porque proceden de lugares donde ese tipo de explotación es endémica. Cuando estamos ante personas que provienen de lugares donde la explotación laboral es endémica, no identifican esa violencia como una grave violación de derechos humanos. Cuando estamos ante personas que provienen de lugares donde el matrimonio forzoso es endémico, es habitual, constituye una norma, no reconocen ese matrimonio forzoso como matrimonio forzoso y no saben que tienen posibilidad efectiva y real de oponerse a él. Por lo tanto, la experiencia, si a esta falta de autoidentificación, esta falta de reconocimiento de la violencia como un tipo de violencia, lo unimos a que a veces estas personas están en una situación de especial vulnerabilidad, tienen miedo, pues nos encontramos con que es necesario para proteger a estas víctimas el que haya una actitud proactiva por parte de todos nosotros. Por eso es difícil que nos encontremos a una víctima de trata de seres humanos, como señalaba Tania, yendo a la comisaría a denunciar. Es habitualmente la actividad de personas especialistas, de médicos, personal sanitario que reconoce signos de una determinada esclavitud, de una determinada violencia y por lo tanto lo transmite a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, abogados que se encuentran ante un caso que inicialmente parece ser de violencia en el ámbito familiar, de violencia de género y que después, entrevistados con la víctima, trascienden y se dan cuenta que están ante otro tipo de explotación. ¿Cómo puede efectivamente o qué indicadores nos podemos encontrar en esa entrevista reservada? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que el objeto de la entrevista reservada efectivamente es otra, pero hay una parte, ¿no?, que es importante, que es la de verificar la cualidad del consentimiento. Cuando estamos ante contrayentes extranjeros, es posible que estos contrayentes extranjeros no hablen adecuadamente el idioma, no hablen adecuadamente la lengua y sea preciso la asistencia de un intérprete, ¿no? Una de las salvaguardas que tenemos que poner a la hora de utilizar intérpretes aportados por los propios contrayentes es efectivamente verificar que el intérprete no sea una persona aportada por los propios contrayentes y que puede formar parte efectivamente de esa estructura de trata, de esa estructura de dominación, de esa estructura de coacción sobre la víctima.
Es verdad que en general en la práctica jurídica tenemos un déficit importante de acceso a intérpretes cualificados. Si bien es cierto que bueno, pues hay digamos, hay una lista de intérpretes y traductores jurados, ¿no? Aportados por el Ministerio habilitados por el Ministerio de Exteriores, Cooperación y Unión Europea. Lo cierto es que lo habitual en estos casos es que nos encontremos ante intérpretes aportados por los propios contrayentes. En el ámbito judicial nos encontramos habitualmente intérpretes que carecen de habilitación alguna. Sencillamente la Administración de Justicia opera con intérpretes subcontratados a través de empresas de interpretación que no acreditan la cualificación profesional. ¿Qué salvaguardas podemos adoptar nosotros? Bueno, pues si tenemos sospechas o no nos presta garantía suficiente el intérprete que es aportado por los contrayentes y al que desde la notaría hay que autorizar, bueno, pedir que sea un intérprete de la lista de intérpretes y traductores jurados, podría ser una salvaguarda. La otra, asegurar que el intérprete, si es un intérprete que habla, digamos, nacional del mismo lugar del contrayente, asegurarnos que tiene un nivel de español acreditado por el Instituto Cervantes a través de los exámenes DELE que acreditan efectivamente pues, un B1 de español, un B2, o sea, asegurarnos efectivamente que se trata de una persona con una acreditación para hablar la lengua, y muy importante no utilizar nunca, si tenemos determinadas sospechas, el mismo intérprete para cada uno de los el mismo intérprete para los dos cónyuges. Es imprescindible porque si no, no podemos asegurarnos. Hombre, si es un intérprete de francés y hablamos algo de francés, podemos efectivamente discernir si la entrevista y la traducción es efectivamente fiel. Pero si nos encontramos con un intérprete de una lengua de la que desconozcamos, que además no tenga ninguna similitud con el español, vamos a encontrar serias dificultades para asegurarnos que el intérprete no concierta las preguntas, no es el intérprete quien le da la coherencia necesaria a las preguntas porque ha escuchado efectivamente las de la entrevista reservada del otro cónyuge, por lo tanto, o del otro contrayente. Por lo tanto, es muy importante, cuando estamos ante contrayentes, uno de los cuales es extranjero, aseguremos la calidad y la cualidad del intérprete, y muy importante que no sea el mismo para los dos, porque si no, el carácter reservado de la entrevista pierde efectivamente ese carácter por dos motivos. Porque puede ser que si el intérprete forma parte de la estructura de trata, pues concierte y modifique las respuestas para asegurar la debida coherencia de las dos entrevistas, y sobre todo es muy posible que después le cuente efectivamente al otro contrayente o que es actor del delito de trata cuáles han sido las respuestas de la víctima, ¿no? Por lo tanto, en esa entrevista, una vez hecha esta salvaguarda, ¿no? y es importante que no convirtamos los indicadores en estereotipos, es decir, nosotros hacemos y aportamos algunos de los indicadores que han sido establecidos y protocolizados en la lucha contra la trata, entre otras cosas por Naciones Unidas, pero los indicadores son eso, ¿no? Son indicios, nos pueden dar una pista, pero no pueden ser transformados en estereotipos. El hecho de que hablemos de las salvaguardas respecto a los contrayentes extranjeros no nos debe llevar efectivamente a que pensemos que todas las personas extranjeras pues, son efectivamente autoras o víctimas de un delito de trata, ¿no? Y así con todos los demás indicadores a los que ahora mismo voy a hacer referencia. En esa entrevista semiestructurada que realicemos a los contrayentes, pues, y especialmente teniendo en cuenta que el delito de trata de seres humanos es un delito que afecta a hombres y mujeres, pero de una manera muy prevalente a las mujeres, ¿no? Aquí el sesgo de género es muy, muy importante, y así lo vemos en los datos que ha proporcionado Tania al principio de la exposición, pero en la entrevista pues hagamos una serie de preguntas, especialmente si nos encontramos ante una contrayente mujer, aunque también hay casos de matrimonio forzoso en parejas del mismo sexo,
y por lo tanto, bueno, pues hay que estar atentos también a ese hecho. Si en esa entrevista semiestructurada podemos preguntar si la persona conoce el contrayente el lugar donde vive actualmente. O sea, el hecho de no conocer el domicilio donde tú resides, preguntar cómo han aportado documentación necesaria para la tramitación del expediente matrimonial, hacerle preguntas acerca de cómo han tramitado efectivamente esa documentación, porque es posible, y eso sería un indicador del hecho de que la persona no conozca cómo se ha tramitado la documentación del expediente matrimonial. Muy importante, si tenemos dudas, que estemos pendientes de quién aporta los documentos, si el documento de identidad, los documentos personales los tiene solo el contrayente que nosotros hemos identificado un poco como el contrayente dominante, pues ahí hay que tener también cuidado. Si la persona da muestras de miedo o ansiedad, si la persona está por un método de control muy habitual en la trata de seres humanos cuando separamos a la víctima del tratante o a la víctima del controlador, es que la persona sea controlada a través del teléfono móvil. Entonces puede ser una salvaguarda el pedirles que no tengan acceso a su teléfono móvil, ¿no? Es también importante que tengamos en consideración que es muy posible que en el delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso la víctima esté en situación regular, ¿vale? No debemos buscar una víctima que esté en situación irregular si es una persona extranjera. Se pueden hacer preguntas acerca de la vida diaria. Si vemos que en su vida diaria la persona, y esto a la hora de verificar efectivamente el conocimiento mutuo, ¿no?, de los contrayentes, si vemos que en esas preguntas sobre la vida diaria la persona tiene una interacción muy limitada o nula con su red social, pues eso también es un indicador. Desde luego, si la persona no tiene contacto limitado con sus familiares, son personas que no pertenezcan a su entorno inmediato, eso también es un indicador. Si la persona proviene de un lugar en que nos consta que es una fuente de trata de personas, también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? En este sentido, hay que tener en consideración, y aquí lo digo con mucha prudencia para evitar también esos estereotipos, ¿no?, pero la trata de seres humanos entre la etnia rom, entre los romaníes del este, el matrimonio forzoso entre mujeres jóvenes de la etnia rom del este, sobre todo niñas y jóvenes provenientes de Rumanía, de Bulgaria, de Eslovenia, pues es muy frecuente y son nacionalidades prevalentes en España, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber que son fuente de matrimonio forzoso, de lugares donde este delito es endémico y por lo tanto la víctima pues no se va a autoidentificar y tenemos que estar especialmente pues atentos. Como he señalado antes, si la persona no sabe cómo consiguió su documento, saber si la persona tiene acceso a sus cuentas corrientes o incluso si tiene cuentas corrientes, cómo maneja el dinero propio. Todo ello son indicadores de que podemos estar ante un matrimonio forzoso y que por lo tanto, muy importante también preguntas acerca de cómo conoció efectivamente al contrayente, qué tipo de trato previo han tenido, si su familia conoce a la víctima, al otro contrayente, ¿no?, al tratante, al agente del matrimonio forzoso, si fue un conocimiento casual o se lo presentó a la familia. Hay una serie de indicios y de detalles. Yo soy consciente de que estoy hablando de indicadores muy, muy etéreos que nos pueden, que no podemos arrojar un halo de sospecha efectivamente sobre todos los matrimonios y sobre todo sobre los matrimonios de personas de diferentes grupos étnicos, de diferentes grupos culturales o de diferentes nacionalidades. Pero también es cierto que tenemos ese principio de licencia de vida, esa obligación, ¿no?, de ponernos las gafas de la trata, y en el caso de que nos encontremos ante una situación en que tengamos dudas efectivamente sobre si estamos ante un matrimonio forzoso o no, pues debemos trasladar esas dudas, como ha señalado antes, ante los agentes. Nosotros, como agentes de detección, los operadores jurídicos, lo que podemos hacer es trasladar al órgano que tiene la competencia en nuestro derecho nacional para la identificación formal de las víctimas, y ese órgano es la policía.
Nacional o la Guardia Civil a través de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación Documental, a pesar de que estamos hablando de un delito de delincuencia organizada, pero la competencia la tiene la UCRIF, pues dar traslado efectivamente a la UCRIF por si estuviéramos ante un delito de trata y a la Fiscalía mediante una denuncia por si estuviéramos ante un delito de matrimonio forzoso. También es recomendable en nuestra práctica cotidiana, si nos encontramos con un supuesto, ¿no?, donde tengamos dudas, que acudamos a las entidades especializadas que son ONGs en materia de protección, prevención y detección de trata de seres humanos para trasladarle nuestras preocupaciones y en muchas ocasiones nos orientan también sobre la forma efectivamente de proceder con la víctima. Muy bien, muchas gracias a las dos por vuestra exposición. La verdad es que ha sido muy interesante. No sé si alguien querrá preguntar algo, tenga alguna duda. Sabéis que tenéis el chat abierto. Yo, bueno, sí quería mencionar, pues, lo primero es que tener en cuenta que el delito, o sea, que el matrimonio forzoso en sí ya constituye un delito. Quiero decir que esto es algo que a lo mejor no teníamos en mente. Entonces ya simplemente eso ya nos debe servir un poco para estar alerta, independientemente de que luego encubra un delito de trato que tenga como finalidad la trata. Es verdad, porque lo estamos viendo con los matrimonios de conveniencia, que es difícil detectar que ese matrimonio no es, o que ese consentimiento no está viciado. Siempre la audiencia previa es el momento que lo hacemos, efectivamente lo que habéis comentado, pues entonces sí que hay relación personal entre ellos, cómo se han conocido, cómo no se han conocido, si conocen datos personales, si conviven juntos, si han tenido trato, no han tenido trato. Y al respecto, pues bueno, me parece interesante detectar que, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en el matrimonio de conveniencia, que normalmente se busca regularizar la situación de la persona extranjera, obteniendo bien facilidad para hacer la nacionalidad y la residencia. En este caso, en el matrimonio forzoso, decís que normalmente la víctima ya está en situación regular. O sea, que lo que nos podría suponer a nosotros como una relajación, decir, bueno, pues es una persona que ya tiene la residencia, ya tiene la nacionalidad, pues no tiene por qué haber un vicio de consentimiento aquí, perfectamente puede, sin embargo, pues eso podría ser un indicador de que sí que es un matrimonio forzoso, ¿no? Efectivamente, los casos que, digo yo, en mi experiencia profesional he detectado de matrimonio forzoso son, por ejemplo, niñas, o jóvenes, ¿no? A lo mejor que están en situación regular en España, es decir, bien porque son nacionales comunitarias, bien porque son niñas españolas, ¿no?, que están en una situación de vulnerabilidad muy importante, o bien porque son niñas que han nacido y crecido en España, aunque tienen nacionalidad extranjera, pero tienen regularidad administrativa y son entregadas en matrimonio por parte de sus progenitores como una manera de salvaguardar, bueno, primero puede ser por compromisos previos de la familia, ¿no?, como una manera de salvaguardar a lo mejor el honor y la tradición familiar, porque, pues a lo mejor porque la niña ha quedado, la mujer ha quedado embarazada y entonces, pero ella no tiene una verdadera, intención de casarse. Otras veces porque a lo mejor es una joven que está transgrediendo las normas familiares, ¿no?, respecto al estilo de vida, respecto a la posibilidad de salir y la manera que tiene los padres de protegerla frente a un comportamiento que ellos entienden que es transgresor, que a lo mejor incluso es inmoral, es entregándola en matrimonio y entonces en esos casos nos encontramos, ¿no?, con uno de los indicadores, pues, y es posible que el otro contrayente sea también, seguramente una persona en situación regular, pero en ese caso, por ejemplo, las diferencias de edad son también, pues a veces son un factor o un indicador. Te iba a comentar yo, si normalmente influye la diferencia de edad, o sea, si normalmente estamos en casos en que la contrayente mujer es una edad bastante inferior y una gran diferencia de edad entre uno y otro, eso puede ser un indicador de que exista en el caso de personas, ya digo, que pueden ser de nacionalidad española porque hayan adquirido la nacionalidad española por residencia o porque sean hijos e hijas de nacionalizados, pero sí que es verdad que a lo mejor son personas que mantienen
un entorno cultural completamente distinto, sí que nos hemos encontrado con que hay mucha diferencia de edad, porque probablemente otro hombre joven no accediera a ese matrimonio forzoso, pero en cambio una persona mayor, de una mayor edad, que a lo mejor ha quedado viudo y entonces, bueno, pues concierta efectivamente ese matrimonio y la mujer acepta ese matrimonio por esa ascendencia que hemos dicho que tienen, o porque no ve alternativa real o aceptable, porque corre riesgo de ser expulsada del hogar familiar. Uno de los aspectos que, por ejemplo, nos hemos encontrado a veces es que la persona es compelida a casarse porque si no vas a ser trasladada, o sea, te voy a mandar de vuelta a Mali, te voy a mandar... Otro de los aspectos que a veces nos encontramos son personas que provienen de... digo, bien porque hayan trabajado, bien porque se hayan nacionalizado, o sea, porque sean de esa nacionalidad, de países árabes, de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudí, y que contraen matrimonio con mujeres de origen subsahariano. Esta es otra de los, digamos, perfiles que nos hemos encontrado en el ámbito de la detección del matrimonio forzoso, ¿no? Son perfiles muy complejos, ¿eh? Nos pregunta Marta que en relación con el matrimonio forzoso concertado por los padres, en el que ha habido un pago de dote, porque claro, es verdad que hay todavía culturas o derechos en los que existe el pago de la dote, que es, digamos, algo cultural, que no es tal, a lo mejor un pago, un precio como tal. Entonces, dada la estructura familiar y sus tradiciones, la denuncia la dejaría en una situación de vulnerabilidad a las personas que aún no tienen economía independiente y que serían expulsadas de su familia. ¿Qué medios habría para proteger a las víctimas? Porque yo creo que Marta lo que está preguntando un poco es eso, que decir que al fin y al cabo, si nosotros detectamos que hay un posible un delito de matrimonio forzoso, un delito de trata, claro, negamos el matrimonio, hay que fundamentarlo y esta persona podría quedar en peor situación a lo mejor que estaba, ¿no? Bueno, pues digo, uno de los aspectos que tenemos que conocer es que el delito de trata de seres humanos, precisamente por su gravedad, tiene también en el ámbito de nuestra legislación una estructura de protección, que no es toda la que desearíamos, pero si efectivamente nosotros tenemos esos indicadores, pensamos efectivamente, o esos, que estamos ante esta situación, damos traslado a Fiscalía, damos traslado a la UCRIF y después la UCRIF hace una entrevista reservada, le ofrece a esta víctima protección y considera que esta persona efectivamente es víctima de ese delito, esto le da acceso a una serie de mecanismos de protección, tanto desde el punto de vista de la regularidad administrativa, si no estuviera en situación regular, pero también de programas de acogida, acompañamiento y, digamos, ayudas sociales en el ámbito psicosocial. Es verdad que son limitadas, que esto es una de las cosas que muchas veces hace que las víctimas no se acojan a este tipo de apoyo porque al final no perciben efectivamente esa seguridad, pero sí que es cierto que si la víctima se autoidentifica, pide ayuda y dice yo no quiero este matrimonio, sí que nos vamos a encontrar con que hay una estructura, ¿no?, por parte de toda la dirección general, vamos, la delegación de gobierno contra la violencia de género tiene una serie de programas descentralizados en todo el territorio para efectivamente la efectiva protección de las víctimas. De hecho, yo creo que prácticamente todas las provincias existen programas de atención 24 horas. Quiero decir que nos hemos encontrado a veces con que hacemos una detección in situ, la persona te pide ayuda y en ese momento llamas a las unidades móviles de 24 horas, atienden a la víctima y la protegen en el momento. Por eso, yo creo que cuando tengáis dudas, ¿no?, y habíais hecho esa entrevista reservada y si surgen efectivamente esas dudas, nuestra recomendación es que contactéis con las unidades y con las entidades especializadas en vuestra provincia para que os orienten también, ¿no?, sobre si esos perfiles se están dando, si no, os pueden ayudar a arrojar luz sobre esas dudas, porque al final lo que vamos a tener son unas meras sospechas, ¿no?, salvo que en la entrevista, que puede ocurrir, ¿no?, pues la víctima te reconozca que es que no me quiero casar, ¿no?, yo estoy aquí porque me ha mandado mi padre. Entonces, bueno, pues ahí es como muy claro, ¿no? Y entonces, pues le ofrecemos ayuda, le decimos que podemos llamar a alguien, que se puede, pero no es lo habitual. Lo habitual es que tengamos
meras sospechas y de ahí pues articulemos efectivamente nuestro deber de protección, que nosotros no vamos a decidir si esa persona es o no víctima del delito, pero sí, si existen algunos indicadores, pues dar traslado. Sí, eso es importante. Ay, Sí. perdón, solo me gustaría que en las policías autonómicas suele haber departamentos especializados en matrimonio forzoso. Al menos en Cataluña y en Andalucía existe un área especializada en matrimonios forzosos por la especial incidencia que el matrimonio forzoso tiene por la presencia de determinadas minorías étnicas o grupos sociales que tienen estas costumbres o tradiciones en su haber, ¿no? Y por otro lado, señalar que no conozco toda la legislación autonómica en materia de violencia de género, pero la catalana, la ley catalana sobre violencia de género y la ley madrileña contemplan tanto la trata de seres humanos con cualquiera de las finalidades como el matrimonio forzoso como formas de violencia de género. Y por tanto, si detectamos o tenemos indicios de la existencia de este delito, si existe la denuncia preceptiva o en caso de que no exista, si existe la eventual puesta en conocimiento por las entidades especializadas, esta persona podrá ser beneficiaria de todo el sistema de protección que la respectiva comunidad autónoma haya previsto para las mujeres que son víctimas de violencia de género. Entonces tenemos que pensar, como señalaba Patuca, en la posibilidad de interseccionar distintos sistemas de protección, ¿de acuerdo? El sistema de protección a las personas que son víctimas de trata de seres humanos, pero también el sistema de protección de las mujeres que son víctimas de violencia de género eventualmente. Vale. No, yo lo que quería decir a raíz de lo que decía Patricia, que efectivamente, es decir, que muchos compañeros también estaban preocupados por el tema de la responsabilidad, si esto nos asumía una nueva responsabilidad. Y nosotros no vamos a calificar, no somos fiscales ni somos policías, entonces no vamos a calificar el hecho como delito de matrimonio forzoso o delito de trata, simplemente en el ámbito de nuestra competencia vamos a determinar si hay un consentimiento libre o hay un consentimiento viciado y que vamos a poder tener unas sospechas, que en su caso pues, no será ponerlo en conocimiento de, o bien del Ministerio Fiscal o de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero que como tal nosotros no podemos decidir ni vamos a decir porque no es nuestra competencia ni es nuestro ámbito de actuación. No sé si alguien más querrá hacer alguna pregunta, si alguien quiere añadir o vosotros queréis añadir algo más. Tan solo reiterar nuestro agradecimiento y quedamos a vuestra disposición para cuantas cuestiones os puedan surgir o consideréis que podemos ser de utilidad. Pues muchísimas gracias a las dos por haber aceptado la invitación y por esta ponencia, por habernos ilustrado de esta forma y gracias por el ofrecimiento, que lo tendremos en cuenta. Gracias a todos los asistentes, esperamos que haya sido de vuestro agrado y nada, nos vemos en la próxima. ¿Vale? Un beso fuerte a todos. Gracias. Adiós, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.